Shalom, esta es la parashá Matot, del libro de Números, capítulo 30. Dice, Vedaber Moshe al Rashei Hamatot, de Benei Israel, le emor. Y habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, este es el asunto que ha ordenado Adonai. Si hiciera un hombre un voto a Adonai, o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra. Según todo lo que salga de su boca, eso hará. Pero una mujer que haga un voto a Adonai o imponga una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y oyera su padre su voto y la prohibición que impuso sobre sí, y callara respecto de ella su padre, se validarán todos sus votos, y toda prohibición que haya impuesto sobre sí será válida. Pero si la censuró su padre en el día que oyó, todos sus votos o prohibiciones que impuso sobre sí no tendrán validez. Adonai la exculpará, pues la censuró su padre. Pues aquí vemos el asunto de los nedarim, de los votos, que lo que ordenó el Eterno en lo referente a los votos, y es el comentario que hace nuestro hermano en el sentido de que es difícil creer cómo Jefté hizo un voto al Eterno y, y por haber mencionado el nombre del Eterno en su voto, no debía de tardar en cumplirlo, tenía que hacer conforme al compromiso que salió de su boca cuando hizo ese voto. Entonces, la única manera de revertir el voto, dicen los sabios en el Midrash, es que fuera con alguien de mayor autoridad a él, en este caso Pinjas, el Cohen Gadol, y no quiso ir con Pinjas. Entonces, Pinjas, al conocer esto, ese tiempo que la joven estuvo llorando su virginidad, Pinjas al escuchar esto debió haber ido a anular el voto y no lo hizo, por lo cual vinieron consecuencias contra ellos dos por no buscar el bien de la comunidad del pueblo de Israel, porque los ojos de los líderes tienen que ver por el bien de la comunidad y no ver el bien de ellos como su estatus, su liderazgo, jefe de juez de Israel y en este caso Pinjas Cohen Gadol. Entonces estaban viendo más su cargo que la responsabilidad de cuidar el rebaño del Eterno. Entonces esta paracha comienza también definiendo a las tribus. Al definir a las tribus, hay dos maneras de definir a las tribus. La palabra shevet, que significa rama también, o un palo, pero es la palabra que usamos para tribu, shevet. Es como una rama que está pegada al tronco, o sea, aún está suave o verde. Y en el caso de la palabra maté, también significa palo o rama, pero es una rama independiente que ya no está tan suave como la que está pegada al árbol, sino que esta vara, como el maté a Aarón, la vara de Aarón que reverdeció, era una vara independiente de las otras, pero era firme, ya no estaba pegada al árbol, y ese es el milagro que reverdeció estando en independencia. Y esa es la diferencia entre las dos palabras de shevet y maté. Y la parashá nos está diciendo, le habló Moshe a los jefes de las tribus, Hamatot, que es el nombre de la parashá Matot, a los jefes de las varas o de las ramas independientes, cada tribu de Israel. Entonces, el mensaje es que comenzamos como shevet, como un tronco suave pegado al árbol, y terminamos como un maté, como una tribu independiente. Y aunque estamos exiliados, seguimos madurando, seguimos obedeciendo, aprendiendo, entendiendo. O sea, la vara sigue tomando firmeza en base a cómo vamos creciendo. Bendito sea el Eterno. Y la parashá, hablando en este contexto de
Nedarim, de los votos, comienza diciendo que si un hombre hiciera un voto a Adonai o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra. Entonces, el voto en este caso se le llama neder en el hebreo. Y tengo aquí conmigo el libro de la Mishnah. Este es el tratado Nashim, que tiene que ver con mujeres, asuntos de mujeres. Y en el tratado Nashim vienen... Ya. Gracias. El tratado Nashim viene el Yevamot, que habla de mujeres, valga la redundancia, como nueras, etcétera. Y luego viene Ketubot, tiene que ver con la Ketuba, matrimonios. Y el tercero es Nedarim, que es el que en esta parasha nos habla de los votos. Después viene Nasir, el tratado Sotá, el tratado Gitín de divorcios, y el último viene Kiddushim, santificaciones. Pero el tratado Nedarim, esta es la Mishnah edición Blackman de Judaica Press, y donde viene Nedarim dice los principales temas a tratar en estos 11 subcapítulos del tratado Nedarim son términos asociados con votos, restricciones, sacrificios, partes de los votos, expresiones consideradas como votos, expresiones en las cuales se pueden tener que son como entendida como un voto, y distinciones entre votos y compromisos, diferencia entre a la gente de Judea y entre los de Galilea, evasiones y invalidación de votos, votos inválidos, un falso juramento, los circuncidados y los incircuncidados, todo lo relacionado a la circuncisión, relaciones entre el que hace el voto y el que acepta el voto, preguntas acerca de propiedades comunes entre el que hace el voto y el contra el que hizo el voto, o con quien lo hizo, lo que está prohibido para alguien que hizo un voto y quien hace un voto para abstenerse de cierta comida o de bebida. Continuando el capítulo 6, una extensión, votos relacionados con ropas, con muebles de la casa, con la ciudad, renunciaciones a los votos bajo condiciones por un periodo definitivo, más asuntos acerca del final del capítulo 7 en la cancelación de votos, dispensación de votos, cancelación de votos por una esposa, por una hija, cuáles votos puede hacer una esposa, cuáles puede hacer una hija, cuáles pueden ser anulados, invalidación de votos erróneos o anulamiento parcial, jóvenes vírgenes que hacen votos que no pueden ser cancelados, invalidación del voto de una esposa para forzar al esposo a divorciarla, etcétera. Pero vemos aquí todo el asunto que tiene que ver con votos, y como nos lo pregunta nuestro maestro Joseph Good acerca de los mandamientos de la Torá, él a menudo nos pregunta, son 613 mandamientos codificados en la Santa y Bendita Torá. Muchos de ellos son negativos, otros son positivos. Los positivos es cuando la Torá dice, y harás esto, y los negativos es cuando no harás esto. Y en todos los mandamientos de la Torá, el hermano nos pregunta, ¿cuántos de los 613 mandamientos de la Torá nos define la aplicación? Y cuando él nos pregunta, nos quedamos como pensando, tratando de encontrar la respuesta. Y dice, ¿cuántos mandamientos se definen en la Torá? O la Torá nos explica cómo llevarlos a cabo. Y recuerdo que las veces que nos ha preguntado, nadie decimos nada. Y dice él mismo nos da la respuesta. Dice, ninguno, ni uno de los 613 mandamientos de la Torá viene con la explicación de cómo debe aplicarse.
En este contexto, la Torá habla de votos, pero no nos dice qué tipo de votos. Y aquí dice que cuando un hombre hace un voto al Eterno o formularia un juramento para imponer una prohibición sobre sí mismo, no profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca, va a tener que cumplirlo. Es el caso del varón. Pero la mujer que haga un voto al Eterno o imponga una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y oyera a su padre su voto y la prohibición que impuso sobre sí, y callara respecto de ella su padre, se validarán todos sus votos y toda su prohibición. Vemos que es diferente en cuanto a un varón o a una mujer, ya sea esposa o hija, en este contexto. Y la Torah no nos define los lineamientos o el rango de aplicación de lo que nos está mandando. Y es por eso que en este caso la Mishnah nos define las diferentes circunstancias que pueden involucrar el que alguien haga algún tipo de voto o compromiso. Y aquí en mis notas tengo algo que dice el rabí Rosner. Dice, un nether, un voto tiene que especificar por qué o para qué se está haciendo, y después también uno usa el nombre del Eterno para comprometerse que lo va a hacer para el Eterno, porque la palabra dice, cuando hagas voto al Eterno, pero no debemos ser ligeros al hacer nuestros votos. Si es por asunto de comida, por ejemplo, cuando el Eterno le dice al rey David, veas todo lo que esté en tu corazón, porque el Eterno está contigo, le dijo el profeta, y el rey David dijo, construiré una casa al Eterno. ¿Cómo es posible que yo moro en casa de cedro y el arca del Eterno está en una tienda de campaña? No tiene un lugar fijo. Le construiré una casa al arca, al Eterno. Y el Eterno dice que acepta lo que, lo que David está diciendo, y el profeta va y le dice, el Eterno acepta que le vayas a construir una casa. Y David inmediatamente comienza a hacer preparativos. Y el Eterno le vuelve a decir al profeta, pero dile que él no, su hijo, pero apresúrate, porque David no es de los que pierden tiempo. Lo que él se compromete y quiere hacer en su corazón, inmediatamente es diligente y lo hace. Ve y deténlo, dile que no él, sino su hijo. No sea que haga un voto y diga, no comeré y no beberé hasta que consiga tal material, hasta que construya la casa del Eterno. Y el mandamiento del Eterno que le dio en este comentario al profeta es que vaya y detenga a David, porque David tal vez va a ser un neder de construir la casa y ya no va a poder retractarse de ese voto. Entonces, cuando uno hace voto, lo hace al Eterno y no hace uno votos a la ligera. No dice uno, Señor del universo, te prometo que voy a hacer esto y esto y esto, y cuando baje 20 libras de peso voy a hacer chajarit más ligeramente y me comprometo a levantarme a las 5 de la mañana ya habiendo perdido el peso que me estorba y es lo que a veces me hace dormir de más, etcétera. Si uno no va a cumplir con su voto, no debe de estar abriendo sus labios a la ligera, haciendo un compromiso con el Eterno. Y los rabís cuando nos hablan de algo, diciendo la semana que entra, si el Eterno nos permite, vamos a estudiar el capítulo tal de tal libro, inmediatamente dicen, velo neder, pero lo digo sin hacer voto. No me comprometo a que vaya a hacerlo ese día exactamente, pero esa es la idea, que vamos a intentarlo. Pero dicen, velo neder, sin hacer un compromiso. Y en este caso, nosotros tenemos que aprender que si en la Torá, los rabís también nos enseñan, que si en la Torá el Eterno está enseñando que el varón que haga voto, o ya sea que su esposa o su hija de un padre está haciendo algún voto, entonces aprendemos que cuando no tenemos Kohanim, no tenemos rey en Israel, pero tenemos a los sabios de Israel, ellos vienen a representar al varón, en este caso al padre de familia o líder comunitario, que puede anular los votos. Por eso ahora que se acerca
Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. En Yom Kippur tenemos la parte de la ceremonia que dice anulación de los votos. Todos los votos, Kol Nidrei, que es un canto muy, muy sentido que nace del corazón del pueblo de Israel, y principalmente también recordamos los votos que habíamos hecho estando en España, cuando se forzaba al pueblo de Israel a inclinarse delante de la idolatría, de las imágenes, etcétera, y si no lo hacían, los mataban. Muchos preferían morir y otros decían, lo voy a hacer, pero no a la idolatría, sino por otro contexto que en su interior ellos sabían que no era para desconsagrar el nombre del Eterno. Pero en Yom Kippur, cuando se anulan los votos, se emite ese canto muy sentido, Kol Nidrei, todos los votos, todos los compromisos, todo lo que dije con mi boca, que en realidad no sentí hacerlo, pero fui forzado a hacerlo, por cualquier razón que la haya hecho, renuncio a todos esos votos. Y tiene que haber cierto número de personas escuchando esta anulación de votos, y es parte de lo que hacemos en Yom Kippur. Entonces, todos los votos, si no voy a cumplirlo, no me comprometo a hacerlo. Y el tratado Nedarim, nada más voy a leer la primer Mishnah. Dice la Mishnah 1, todas las palabras sustitutas, dice un término usado como sustituto por otro término, que se utiliza en este caso para hacer un voto o para hacer alguna prohibición para uno mismo, y por un nazarita, y también el voto nazareo incluido en esto. Si uno le dice a su compañero, me voy a prohibir a mí mismo de hacer un voto, o si dice, voy a mantenerme separado respecto de ti o de tu persona, o si dice, voy a irme de este lugar, o si dice, voy a comer, no voy a volver a comer nada de lo tuyo nunca, o si dice, voy a probar algo de lo que tú me ofreces, etcétera. Entonces él está haciendo un voto, y puede ser una persona excomunicada por causa de esto. El Rabbi Akiva no sabía decidir en favor de cuán severo era esto. Todos los votos de los perversos son votos que tienen que también ser cumplidos. Y acerca del voto de los nazareos, de las ofrendas y todo tipo de compromisos, todos los votos de los piadosos, lo que él dice en este aspecto, dice, y también todas sus ofrendas voluntarias que quieren traer a la presencia del Eterno. Esos votos tienen que cumplirse. El voto nazareo en ese sentido tiene que cumplirse. Entonces lo que dice la primer Mishnah, básicamente que tiene uno que cumplir lo que se compromete al abrir sus labios y hacer un voto. La Mishnah 3 dice, si uno dice, ¿qué es lo que yo voy a comer algo de lo que es tuyo? O puede ser no válido para ser comido, o puede ser no permitido, o uno dice no es kosher, o eso no es limpio, o uno dice voy a rechazar esto. Puede hacer un voto en sentido positivo o en sentido negativo, pero cualquier voto que haga tiene que cumplirlo, si es que tiene en mente también y habló para hacerlo para el Eterno. Y bueno, viene todo tipo de ejemplos de votos aquí en las diferentes Mishnahs. No se los quiero estar leyendo todos, pero lo que trato de ilustrar es que es todo un cuerpo de información acerca de los votos. Y la parashá nada más nos dice aquí que si su padre la censuró a su hija, los votos que se impuso no tendrán validez, o el esposo que escuchó a la esposa por decir, amor, voy a empezar
hacerte de comer este guiso de aquí en adelante o algo, y el esposo debe decir, anulo ese voto porque la última vez que me lo dijiste no me lo cumpliste. Entonces el padre o el esposo tienen la autoridad de poder deshacer el voto que la esposa o la hija están haciendo en este sentido. Y vemos aquí que es sumamente importante lo que sale de nuestra boca cuando estamos haciendo un compromiso para con el Eterno. Y viene un ejemplo que habla un tanto acerca de esto en el libro de Corintios. Voy a buscar rápidamente. Creo que es Primera de Corintios. Sí, es en Primera de Corintios capítulo 7. Dice, en cuanto a las cosas que me escriben, bienes al hombre que no toque mujer, mas a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada una tenga su esposo. Y el esposo le pague a la mujer la debida benevolencia, asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No se defrauden uno al otro, a no ser por algún tiempo de consentimiento para ocuparse en la oración y volverse a unirse. Y más adelante dice, quisiera que todos fueran como yo, habla de los solteros y dice, malos a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y más adelante habla de las hijas. Sí, en el verso 23, porque por precio son comprados, no se hagan siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto quede para con el Eterno. Sin embargo, de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas les doy mi punto de vista, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es el hombre quedarse así. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Si la doncella se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales. Mas yo los dejo. Esto empero, sin embargo, digo que el tiempo es corto y lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Eterno, como que de agradarle al Eterno. Pero que el que se casó tiene que agradar a su pareja. Y bueno, habla de las esposas, responsabilidades matrimoniales. Verso 37. El que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Así es que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está atada a la ley mientras vive el marido, mas si el marido muere, ella es libre, que se case con quien quisiere. Entonces aquí vemos que la autoridad que el Eterno le está dando en la Torá a los esposos y a los padres de familia, tiene esa autoridad de poder decir que la jovencita, padre, quiero casarme, el padre dice, no has hecho ningún voto, sí, y ella no, pero quiero que apoyes en mi decisión, etcétera. Entonces, si ella hace un voto, él puede anularlo. Él tiene la última palabra en ese sentido de que esa joven pueda venir a contraer nupcias con el varoncito, etcétera, etcétera. Pero los padres de familia, en este caso el padre de familia, es quien tiene la responsabilidad de poder saber si esa jovencita va a cumplir con su voto, o si nuestros hijos cumplen con sus votos, etcétera, o nuestras esposas hacen algún tipo de voto. Y si uno mismo como varón, como dice la parashá, hace un voto, entonces uno tiene que cumplir lo que salió de nuestra boca. Y cada año hago énfasis en el aspecto del el voto espiritual por excelencia que hacemos cuando conocemos o queremos venir a servir
a nuestro Padre en el mérito de nuestro amado Mesías, Yeshua, y es lo que viene en el capítulo 10 del libro de Romanos. Dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración al Eterno sobre el pueblo de Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen quiná, celo del Eterno, pero no es conforme a Da'at, a entendimiento, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia del Eterno. Porque la meta de la Torá es llevarnos al Mesías para justicia de todo aquel que ha creído. Porque Moshe describe la justicia que es por la Torá, que el hombre que cumpliere los misbots vivirá cumpliéndolos. Mas la justicia que es por la inmuná dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer al Mesías acá abajo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer al Mesías de los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de inmuná, la cual predicamos, que si confesares con tu boca a Don Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces aquí vemos que estamos haciendo un voto de fe, de inmuná, que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el enviado del Eterno, pero nuestra conducta de vida no es conforme al mérito de lo que costó esta salvación, entonces en aquel día el Mesías, que es el esposo de la Quejilá, él puede anular el voto, va a decir: apártense de mí, en el español antiguo, apartaos de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, me vieron desnudo y no me vistieron. Y en aquel día dirán: ¿cuándo, Señor? Y el Mesías dice: por cuanto no lo hicieron a ninguno de estos pequeñitos, conmigo tampoco lo hicieron. Entonces, qué serio es conocer la potencia de un voto, de lo que sale de mi boca. Jefté no podía retractarse, Pinjas podría ayudarlo a que se retractara y que no perdiera la vida la jovencita. Y aún la jovencita estaba dispuesta, ella sabía la potencia del voto que hizo su padre. Lo primero que salga de mi casa, sea una cabra, sea una oveja, o sea un becerro, una becerra, lo que él tenía en su mente es llevar lo mejor al Eterno, lo que salga. Y no midió las consecuencias de su voto, que salió su hija cantando y con danza, y se quedó posiblemente petrificado, diciendo: he hecho un voto, hija mía, eres mi única hija, y ahora tengo que cumplir con el voto. Y Pinjas, al escuchar esto, debió haber dicho: tengo la autoridad del Eterno, soy el padre en este sentido, la autoridad que puede anular votos, y vamos a anular ese voto. Y por causa de no hacerlo vinieron consecuencias. La pregunta es: ¿qué consecuencias pueden venir contra cada uno de nosotros si decimos que Yeshua es el enviado del Padre, pero no vivimos nuestra inmuná a la estatura del varón perfecto? Y transgredimos mandamientos constantemente y hay confusión en nuestra mente y no sabemos qué día es para hacer esto, para hacer aquello. Estamos, bueno, siempre utilizo los mismos problemas que hay en la comunidad porque parece ser que no maduramos de ellos, como es estar en contra del pueblo de Israel. Que dice la gente: quiero estudiar Torah, pero no quiero saber nada de judaísmo, o no voy a hacer ese calendario porque tiene nombres de Babilonia. Y la gente pierde tanto tiempo en este tipo de ideología que aún no se da cuenta de todo lo que dice con su boca, en lo que estamos tratando de hablar en contra del pueblo de Israel, en contra de los sabios de Israel, en contra del calendario, en contra de las festividades, en contra de los decretos de los sabios de Israel por el bien de la comunidad, etcétera, etcétera. Y en otras palabras, es muy serio confesar que Yeshua es el enviado del Padre y no vivir los mandamientos de la Torá a la estatura de lo que costó ese sacrificio. Y hace años siempre me venía a la mente el ejemplo que viene en la película, es Rescatando al Soldado Ryan.
la parte final de la película siempre me quedó como un ejemplo de lo que estoy tratando de ilustrar, que ya habían llegado donde estaban los helicópteros para salir del área de peligro y se acordaron que faltaba Ryan. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada más es uno, hay que dejarlo. Y los demás dicen, no podemos dejarlo, uno solo vale tanto, por eso peleamos esta guerra, hay que ir por él. Y regresa por él el actor principal, perdón, de la película, se me olvidó su nombre, y cuando regresa cargando a Ryan, le disparan y está perdiendo la vida y le dice las últimas palabras, solamente una cosa te pido, vive a la altura de lo que costó el rescatarte a ti. Entonces, hacer un voto de decir que yo creo que Yeshua es el enviado del Padre y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedo ser salvo, y decir esa confesión y no vivir a la estatura de lo que costó el hacer esa confesión, debe ser una condición espiritual de esa persona en plena confusión. O sea, no hay claridad, no hay nitidez. Quiere sentir algo bueno, apegarse a algo bueno, pero no sabe cómo, ni cuándo, ni con quién. Y por eso la Mishnah nos dice que nos hagamos de un maestro, que tengamos a alguien que nos enseñe. Y había yo enfatizado acerca del libro del profeta Ezequiel, por aquí lo tengo, el libro del comentario de Ezequiel, cuando comienza uno a leer este libro que está escrito en un lenguaje apocalíptico, dicen los sabios de Israel, es un lenguaje sumamente difícil porque habla en sentido figurado de cosas espirituales, cosas que muchas veces no podemos entender con nuestro razonamiento natural. Y voy a ver si lo encuentro por aquí, pero viene una nota en la cual dice que antes de comenzar a leer el libro de Ezequiel, se recomienda que la persona que lo va a estudiar tenga un maestro o una persona quien tiene autoridad o tiene experiencia en este tipo de literatura y de lenguaje para poderle explicar esto. Entonces, si yo no tengo a alguien que me enseñe y abro el libro de Apocalipsis o el libro de Ezequiel y trato de entender todo lo que dice ahí con mi limitado entendimiento natural, la advertencia que viene aquí en el libro de Ezequiel es para que la gente no se desvíe, porque en lugar de sacarle un beneficio a la lectura, a la narrativa, va a terminar esa persona confundida. Y en el pueblo de Israel no queremos que haya confusión. Ya tenemos suficiente obscuridad y confusión alrededor para nosotros tratar de imponernos más obscuridad en este sentido. Y no lo encuentro. Está muy larga la introducción, pero no quiero leerles todo esto. Pero es una advertencia que ponen aquí los editores del libro de Ezequiel. Entonces, en ese contexto tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad de que creemos en el Mesías Yeshua y que si algunos de los textos del Brit Hadashah no están bien definidos o hemos escuchado, es nuestra obligación encontrar el error en lo que se pueda en nuestras fuerzas, en lo que tenemos a nuestro alcance y aún en nuestros limitantes, tener la evidencia para poder decir algo. No puedo yo nada más a la ligera decir, el Brit Hadashah es corrupto. ¿Y qué autoridad tengo yo para poder decir que el Brit Hadashah es corrupto si no tengo la evidencia? Si no tengo la evidencia, nadie me va a hacer caso. No puedo acudir a una corte de ley acusando a alguien sin tener ninguna evidencia. La gente va a decir, ¿a qué vienes aquí sin evidencia? No puedes hacer nada si no traes la evidencia. Entonces es muy importante cuando uno
hace una declaración. Y en este caso el neder de reconocer que no hay otro nombre debajo del cielo, sino en el nombre del Mesías, Yeshua, ese es su nombre y no hay otro nombre. Cuando confesamos esto, es que el corazón cree para justicia y la boca hace una confesión para salud. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y hoy en día vemos que gente que dijo que creyó en el Mesías están renunciando al Mesías. Y los que son amigos conocidos de ellos dicen, bueno, ¿creyó o no creyó? Cuando confesó, ¿entendía lo que decía o nunca lo entendió? ¿O nunca lo conoció? Porque ahora se está apartando del conocimiento que había dicho. Y aquí nos dice claramente el texto, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero si dijiste creer y después te apartas, seguramente va a venir vergüenza sobre la persona por su cambio de conducta, etcétera. No sé si alguien tiene un comentario hasta aquí, hermanos, para seguir leyendo en el verso 7. El verso 7 dice, si estuviera casada con un hombre y sus votos recaen sobre ella, o lo expresado por sus labios, en virtud de lo cual impuso una prohibición sobre sí, y oyó su esposo, y en el día en que oyó él, cayó respecto de ella, serán válidos sus votos, y sus prohibiciones que impuso sobre sí a sí mismo serán válidas. Pero si en el día que oyó su esposo, éste la censurara y anulara el voto que recae sobre ella, o lo expresado por sus labios, en virtud de lo cual impuso una prohibición sobre sí, Adonai la exculpará. El voto de una viuda o divorciada, todo lo que se prohíba a sí misma, será válido. Pero si en la casa de su esposo hizo voto o impuso sobre sí una prohibición con un juramento, y oyó su esposo y cayó respecto de ella y no la censuró, sus votos serán válidos y toda la prohibición que impuso sobre sí será válida. Pero si lo revoca su esposo en el día que oyó, todo lo que salió de sus labios, sus votos y la prohibición que impuso sobre sí no serán válidos, pues su esposo los revocó. Adonai la exculpará. Todo voto, todo juramento de prohibición que implique privación personal, su esposo permitirá que se valide y su esposo podrá también anularlo. Pero si calla respecto de ella, su esposo día a día habrá permitido que sean válidos todos sus votos, o todas las prohibiciones que se impuso serán válidas, pues cayó delante de ella en el día en que las oyó. Pero si lo revoca después de que los oyó, portará la iniquidad de ella. Estos son los decretos que ordenó Adonai a Moshe entre un hombre y su mujer, entre un padre y su hija en su juventud, en su casa paterna. Vemos la aplicación de la responsabilidad de votos en el sentido familiar, pero también sabemos que lo podemos aplicar en el sentido espiritual, en referencia al Mesías, que nos hemos desposado con él, como lo dice el libro de los Efesios, acerca de la responsabilidad del Mesías para con la congregación. Y dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, sujetándose los unos a los otros en el temor del Eterno. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la quejilá, y él es el que le da la salud al cuerpo. Así es de que como la quejilá está sujeta al Mesías, así también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la quejilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una quejilá que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera kadosh, santa, y tajor, o sea, pura, que no tiene tuma, no tiene mancha. Así también los maridos deben amar
a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Al contrario, la sustenta y la regala, como también el Mesías a la Kehilá. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se acercará a su mujer, y serán una sola carne, los dos. Este misterio es grande, mas yo digo con respecto al Mesías y a la Kehilá. Cada uno empero de ustedes de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Pues aquí Efesios también nos está hablando acerca de la conducta de responsabilidad familiar entre el esposo con la esposa, haciendo alusión el Shliach, Rav Shaol, al Mesías con la Kehilá, que el Mesías nos compró con precio, así como cuando van los padres de familia con el joven a pedir la mano de la jovencita, los papás le preguntan a la jovencita, ¿estás de acuerdo a que este joven esté aquí con sus padres para la finalidad de contraer nupcias? Y si ella acepta, continúa la plática y el proceso. Pero si ella dice, no quiero nada con este joven, los padres dicen, muchas gracias por haber venido, pero nuestra hija no está interesada en el jovencito. Pero si sí continúan ellos y ella está de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que hace el jovencito en el compromiso? Trae todo lo que es lo que sus padres le han dado. Antiguamente se nos enseña que venía el jovencito con todas las alhajas que la madre le había dado, que ella tuvo o fueron de sus padres, también de ellos, o lo que el padre le dio a la madre, y la madre le entrega esas alhajas que ella quiere a su hijo para que el hijo le entregue a la novia, y el padre le da los documentos o la herencia, lo que representa el ganado que le deja, el terreno, para que haga la casa y las cuentas de banco, etcétera. El padre y la madre dicen, esto es tuyo, hijo, para que hagas tu boda y sigas adelante. ¿Y qué es lo que hace el jovencito? Le entrega todo a la jovencita. Le dice, todo esto me representa y es la garantía de que voy a regresar por ti. Es la primera parte del compromiso. Y todavía no están bajo la jupa, pero ya se están comprometiendo y él está entregando lo que el Mesías nos entregó a nosotros. Nos selló con el Ruach HaKodesh, que son las arras del Espíritu. Y cuando nosotros nos comprometimos con el Mesías, confesamos con nuestra boca y él nos dio de su Ruach HaKodesh, hicimos un neder, un compromiso. Y la garantía de que él va a regresar es que nos dio las arras del Espíritu. Todo lo que lo representa a él nos lo ha entregado porque es la garantía que va a cumplir hasta el fin con el compromiso matrimonial. Nosotros ahora, como la quejilá o la novia, debemos de estar en esa condición de tajará, de pureza, de estarnos santificando, de esperar la venida del novio con ese fervor, con esa paciencia de que cada día puede ser el día que él venga y que tengo que santificarme. Y que en medio de esa espera no cabe lugar para dudar que él no es el Mesías. No cabe lugar para dudar que él no es el que envió el Padre. No cabe lugar para dudar que el Brit Hadashah es un documento judío que es parte de nuestra herencia y que es nuestra responsabilidad entenderlo y hacer uso de él en su aplicación, ya sea personal o comunitaria, etcétera. Y esa es una grande responsabilidad en nuestro voto de fe para con nuestro Mesías Yeshua, y involucra mucha responsabilidad. Pues todo esto es lo referente a los votos que hacemos, lo que habla la Torá. Y nada más tengo aquí un midrash, voy a leerlo un poco para terminar. Y dice, votos y compromisos, Hamatot, las tribus. En esta parashá el Eterno muestra que romper un voto es un pecado muy grande. Los votos y no cumplir con las palabras que uno dijo es muy serio. Algunas veces un hombre llega a enojarse y abre la boca y dice cosas que después se arrepiente.
Y el Eterno, por lo tanto, dice que cuando una persona hace un voto o un juramento y después se arrepiente, tiene que ir delante de 3 personas y decirles, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y estas 3 personas deben absolverle del voto que hizo. Esto es verdadero solamente en el caso en que el voto tiene que ver con una persona que lo hizo y no con otra persona. Tiene que ser directamente quien lo hizo, ir a buscar 3 líderes para que le anulen el voto que hizo. La Torá escribe, Rashei Hamatot, las cabezas de las tribus, las cabezas de las varas. En este pasaje que tiene que ver con votos y con donativos o compromisos que uno hace, y también con lo que trae Israel a las festividades, es una muestra de que los líderes de cada generación tienen que persuadir a la congregación de también dar caridad o donativos. Los sabios dicen, esto es la advertencia que nos da la casa de juicio, que la corte tiene que persuadir al pueblo de Israel para que tenga un corazón caritativo y aprenda a dar cuando hay necesitados en medio de la comunidad. Después dice el comentario, de Ashe Ki Tador. Y si una mujer hace un voto, y la mujer que está, el comentario dice, la mujer que está bajo la autoridad de su padre, y si el padre disuelve el voto que ella no pudo cumplir, es de esa manera como dice la Torá. Y si la mujer tiene un esposo y el esposo disuelve el voto, ella es porque sabía que no lo podía cumplir. Por ejemplo, si ella hizo un voto de no comer fruta o de ayunar o de no lavar su cuerpo con agua o de no tener relaciones maritales, estos votos tienen que ser disueltos por el esposo. Y cuando el esposo los anula, ella tiene que abandonar el querer estar haciendo esto. El hacer un juramento es un pecado muy serio cuando uno sabe que no va a cumplir lo que está diciendo. El rey Yanai llegó a tener 1000 ciudades en su reinado, y todas ellas, estas 1000 ciudades, fueron destruidas porque sus habitantes continuamente hacían juramentos. Esto ocurre cuando las personas mencionan el nombre del Eterno por ninguna razón significativa. Usan el nombre del Eterno en vano. ¿Qué tan peor que esto es entonces cuando una persona hace un juramento falsamente y sabe que no lo va a cumplir, pero está jurando que lo va a hacer? Esto seguramente no quedará sin castigo. Pero si una persona hace un voto porque él tiene miedo de que su inclinación hacia el mal lo disuada de hacer una acción de justicia, entonces se le permite que haga un voto que él sabe que a lo mejor no lo va a cumplir totalmente, pero necesita hacerlo para continuar en una actitud de justicia delante del Eterno. Lo puede hacer y después anularlo. O si él va caminando en una conducta de maldad y decide con un voto que ya no quiere continuar en ese camino, que quiere romper con los viejos hábitos que siempre lo llevan a problemas en su vida y no sabe cómo hacerlo, y cuando lo ha hecho no ha logrado cumplirlo, entonces estos son los votos los cuales el Eterno ordenó que uno hiciera, como el rey David dijo en uno de sus salmos. Salmo 119, verso 106. He jurado, he cumplido de apegarme a tus juicios, a tus justos juicios. Vemos en base a este salmo que se nos permite hacer un juramento para poder cumplir los mandamientos del Eterno. En ese sentido, podemos apegarnos al Eterno para cumplirlo y cambiar nuestra conducta. Bueno, ese es el comentario que viene en la Parashá Matot, en el Midrash semanal que se llama Seneurena.